Future Hacker. Life. Path. Future. En esta entrevista tenemos el gusto de hablar con Mónica Retamal, una emprendedora social y líder empresarial en tecnología que actualmente es CEO de Codea, una organización sin fines de lucro en Chile que tiene como objetivo empoderar a las personas en América Latina para participar activamente en el mundo digital y aprovechar las ventajas de la sociedad del conocimiento. Además, ella es directora y cofundadora de Inisum Latam, una empresa global de desarrollo tecnológico, y ha liderado áreas comerciales y operativas, así como la estrategia de internacionalización de la empresa. También ha sido miembro de la Junta Directiva de Imagen Chile y es columnista permanente de negocios y economía en el periódico El Mercurio. Sus iniciativas en Codea han impactado a más de 1,9 millones de personas y se centran en el empoderamiento digital femenino, la incorporación de la informática en aula y la reconversión digital de trabajo. Ha recibido varios premios y reconocimientos como el Women in Tech Awards en 2021. En julio de 2022, fue elegida como miembro de pleno derecho del Consejo Asesor Empresarial de APEC, Cooperación Económica Asia-Pacífico. Hola Mónica, es un placer tenerte nuevamente en el Future Hacker. ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar con ustedes, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno, en nuestra última charla, en el comienzo de 2022, hablamos mucha cosa y principalmente de educación, ¿no? Hoy nos enfocaremos en todo, pero mucho más en el tema de la diversidad, ¿no? En entornos de tecnología y negocios. Entonces, antes de nada, para empezar con la primera pregunta, ¿qué le motivó a convertirse en una emprendedora social y líder empresarial en tecnología? Bueno, primero yo hice toda mi carrera en tecnología haciendo empresas. Yo siendo muy joven, habiendo estudiado una carrera cero relacionada con tecnología, decidí emprender y emprendí haciendo en ese minuto una empresa que hacía páginas web. Estoy hablando en el año 98. Y bueno, estaba en el lugar correcto, en el minuto correcto, porque luego vino el boom en el año 2000, en ese minuto el famoso boom de las .com, y justo yo estaba armando estaba en pleno armaje de una empresa que hacía páginas web y terminó siendo una empresa de desarrollo tecnológico. Todos conocen la historia de cómo se desarrolló Internet y tuve un poco el privilegio de ver cómo la industria tecnológica saltaba al estrellato y cómo esta industria además empezó a cambiar la ecuación completa de la humanidad, ¿no? Hoy día uno no entiende prácticamente ningún área del conocimiento humano sin tecnología, y a mí me tocó verlo desde trabajar ahí, desde desarrollar cosas que a veces funcionaban, la gran mayoría de las veces no. Y me pasó que en un minuto, cuando ya había desarrollado varias empresas en tecnología, me cansé. Me cansé del mundo de los negocios. La verdad es que trabajar en tecnología 20 años es como haber ido varias veces a la luna y de vuelta. Tú que estás en el medio puedes entender. Siendo además madre y con todo lo que significa correr en todos los otros roles que tenemos las mujeres, la verdad que llegó un minuto en que dije, no, yo parece que quiero dedicarme a algo que me haga más sentido en este momento de mi vida. Estaba con una inquietud social hace mucho rato y una inquietud muy ligada a en qué nos estábamos convirtiendo como especie, ¿no? Uno trabaja en una industria y de repente te das cuenta que esa industria en realidad está cambiándolo todo, desde el sentido de la democracia hasta cómo vemos, de alguna manera, cómo nos relacionamos, cómo hacemos sociedad, ¿no? Y decidí, me metí a estudiar fuertemente el tema de dos ejes, el futuro de la educación y el futuro del trabajo, como ejes de lo que quería hacer, y me di cuenta que había mucho diagnóstico, hay mucho diagnóstico de lo que hay que hacer y poca evidencia. Y yo dije, bueno, este es un problema lo suficientemente complejo y apasionante como para dedicarle lo que me queda de los años laborales, y ahí me metí y armamos Codea. Codea tiene esta lógica de empoderamiento digital de las personas, y en esa lógica tenemos un foco muy fuerte en mujeres, porque
todos sabemos la falta de mujeres que hay en esta construcción tecnológica, en este mundo digital. Y desde ahí, bueno, hemos construido una serie de programas, muchos que han sido programas exploratorios, que después hemos escalado con la política pública. Hoy día estamos en un proceso además de internacionalizar la fundación para llegar a otros lugares de Latinoamérica. Así que esto que iba a ser como mi plan tranquilo de retiro se convirtió en otra cosa grande, interesante, pero bueno, con un sentido social que cambia mucho la ecuación. Bueno, por tus proyectos nunca será pequeño, ¿no? Porque siempre ha empezado como pionera en las cosas y ahí va, porque el tema de discriminación, de género, el tema de educación, todo es algo que, como dijiste, ¿no? Es algo enorme. Hay que estar al tanto y luchando siempre, ¿no? Y justamente por eso, Mónica, me pregunto, ¿cómo tú has abordado la discriminación de género en tu carrera, ¿no? Porque, mira, cuando empezaste hace 20 años, incluso debería ser más duro, no sé. Cuéntanos un poco de eso. O sea, directamente no había mujeres, Eduardo. En mi mundo siempre fue un mundo masculino. Yo la verdad es que nunca lo vi como un problema, para serte honesta, como que era así nomás. Y yo tengo la suerte de tener siempre he tenido mucha confianza en mis skills, digamos, pero me empezó a pasar que nosotros, todos los que hemos trabajado en tecnología, había mucha expectativa, mucha esperanza, sobre todo cuando vino todo el boom de la agilidad, de que esto iba a ser algo democrático, donde las oportunidades iban a ser para todos. Y uno de los dramas del mundo digital es que estamos replicando exponencialmente los mismos sesgos del mundo real, ¿no? Finalmente, Internet está lejos de ser un lugar donde haya una visión paritaria. La cosificación de la mujer se ha amplificado, la pornografía se ha amplificado, el ciberacoso se ha amplificado, y entonces cuando tú ves que estamos pasando 10, 12 horas conectados a dispositivos y donde todo este constructo finalmente sigue siendo un constructo de una mínima proporción de personas, de hombres con unas determinadas características, y donde las posibilidades que tienen las mujeres en países desarrollados es un 25% menos de posibilidad de desarrollarse en estos ámbitos, pero en países subdesarrollados es un 75% menos. Tú te das cuenta que las brechas en definitiva se amplifican, y que las oportunidades, particularmente a mí me obsesiona el tema de las oportunidades económicas de las mujeres. Yo creo que si nosotros no tenemos oportunidades económicas, todo lo demás es música, donde esas oportunidades también están siendo capturadas principalmente por los hombres. Entonces uno ve esta efervescencia que viene desde Silicon Valley en adelante, ¿no? Y te das cuenta que finalmente esas oportunidades no están llegando a quienes más las necesitan, ¿no? Porque cuando uno pone plata así directamente en las mujeres y las empodera y las capacita y las entrena, eso que se genera poliniza toda la sociedad. Porque al final las mujeres somos, detrás de una mujer, en Chile eso es muy dramático, pero detrás de una mujer normalmente hay una familia sostenida, ¿no? En Chile las familias principalmente son monoparentales y principalmente soportadas por mujeres, con todo lo que eso implica en términos de pobreza, ¿no? Entonces, la verdad es que este tema de la visión de género y del empoderamiento digital femenino es un tema que a mí me conmueve mucho. Tengo muchos programas que están enfocados en eso, programas en emprendimientos de sobrevivencia, que es gente muy pobre, programas de reconversión laboral de profesionales que quieran venirse a trabajar en la industria. Pero todos esos programas parten de la base de que las mujeres en tercero básico, primaria, digamos, pierden el interés por la tecnología, pese a tener más habilidades en tercero básico que sus compañeros de clase hombres. Empieza una decadencia en el interés y ya en sexto básico esto cae a niveles bajísimos, y entonces hoy día que una niña se interese por una carrera tecnológica es prácticamente un error del sistema, digamos, no es lo que está ocurriendo.
Y es bien dramático porque tú sabes que finalmente esta es la industria más efervescente del mundo y que las habilidades digitales están siendo demandadas cross industria, ¿no? Son todas las industrias las que requieren personas que tengan estos conocimientos. Sí. Y una cosa, Mónica, ¿cómo ves que estamos como humanidad, como globalmente hablando, estamos caminando en la dirección correcta? Porque vemos, por ejemplo, ¿no? Ahora está de moda hablar de ChatGPT, de inteligencia artificial generativa y otras cosas. Y otro día estaba entrevistando, ¿no? Para el Future Hacker, una especialista, Gemma Galardón, sobre esto, y me dijo justamente que como cualquier inteligencia artificial coge las informaciones, ¿no? Recoge las informaciones del pasado, del histórico disponible, y este histórico está, por supuesto, tiene sesgos, tiene todo el contenido. Pero seguimos todavía impulsionando y acelerando esto, pero acelerar una cosa que va el camino o la dirección que no está correcta, acelera incluso más la diferencia, la distancia, ¿no? de inclusión de otras, de las mujeres, por ejemplo. ¿Cómo lo ves eso? Tú eres, con la tecnología ChatGPT, por ejemplo, y temas de inclusión, ¿es más bien la caja de Pandora que abrimos o el toque de Midas que nos hacía falta para mejorar eso? Es difícil la pregunta, Eduardo, porque yo paso de ser súper entusiasma a deprimirme completamente con lo que veo, ¿no? Yo creo que todos estamos en eso, ¿no? Hoy día, a veces los que trabajamos en tecnología conocemos el potencial favorable que tiene, pero a veces pareciera que el discurso se trata más bien de crear un mundo más tecnológico que un mejor mundo, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, que finalmente lo que nosotros necesitamos es que la tecnología esté al servicio de la humanidad, al servicio de los problemas sociales que tenemos, al servicio de las brechas que se generan, y no al revés, ¿no? Porque si no, finalmente vamos a depender de 4 monopolios, ya seamos generosos, de 8 monopolios que van a regular todo, porque no hay ninguna capacidad ni de los gobiernos ni de las instituciones tradicionales de poder regular o dirigir esto, ¿no? Entonces aquí tiene que haber un llamado, y ha habido un llamado. Yo diría que en los últimos 5, 6, 10 años se ha abogado porque la industria tecnológica sea más inclusiva, etcétera, etcétera, pero ha sido, para mí, puro marketing. Entonces, el ESG, este tema de ESG, todo lo demás, ¿no? Mucho más de inversiones. Yo creo que o sea, así como desde mi punto de vista, cuando tú hablas de la economía verde, para mí la única posibilidad de que realmente nos convirtamos en verde es que esto se lleve a precio. O sea, que un producto realmente en su precio tenga el costo, si está generando una huella muy grande, y que tú realmente puedas dimensionarlo en tu poder de compra como ser humano. Creo que en la tecnología pasa lo mismo. La brecha tecnológica no está instalada solo en gente de bajos recursos. La brecha tecnológica está instalada en los senadores, en los diputados, en los dirigentes, en los empresarios, y la gente se siente en muy pocas condiciones de opinar sobre esto. Y los tecnólogos, los que trabajamos en esta industria, hemos sido muy favorecidos con esa ecuación. Entonces, hoy día yo estaba con una reunión con una persona muy importante de la Comunidad Europea y decía, o sea, nosotros hemos vuelto a decir, esto hay que regularlo, y no vamos a entrar en la conversación tecnológica, vamos a entrar en la conversación ética. Aquí lo que hay que preservar son los valores humanos. Algo que de alguna manera hasta hace poco tiempo no era discutible a nivel de legislación, está empezando a ocurrir. Yo tengo harta fe de que eso va a ir contaminando, pero también, obviamente, uno esperaría que al menos en quienes están dirigiendo hoy día o están en puestos de poder, haya una mayor toma de conciencia de que, nuevamente, el efecto que está teniendo la tecnología, el efecto que va a tener la tecnología en el futuro del trabajo particularmente y en las oportunidades, puede ser desastroso si no hacemos políticas y no modelamos esto que estamos construyendo de una mejor manera. ¿Y para qué decir el tema en educación? No puede ser que a un profesor
que hoy día salga formado de una universidad, no se le enseñan habilidades digitales, no se le enseña de ciencia de la computación, no se le enseña de pensamiento algorítmico, porque ese profesor está haciendo clases a un cabro que va a salir en 15 años más del colegio, y donde esos contenidos se necesitan con urgencia para poder tener pensamiento crítico frente a la tecnología. Sí. Y hablando, bueno, justamente de eso, ¿no? Porque el profesional, no solamente el profesor, los alumnos, los futuros ingenieros o ingenieras, o que sea, tecnólogos, quizás es otro perfil, ¿no? O sea, las habilidades son bien más, por ejemplo, alguien que va a hacer el código, tiene que entender también un poco, ¿no? El tema social, porque es para justamente disminuir este tipo de cosas. O sea, no es puramente tecnológico, sino que también social. El algoritmo lleva este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es un mix. Yo creo que, desde mi opinión, uno tiene que educar transversalmente a la población. Esto, Eduardo, para mí es como las matemáticas. Tú le enseñas matemáticas a un biólogo, y tú decís, pero si ese biólogo no va a ser matemático, sí, pero requiere una base matemática, ¿no? Uno no lo discute. Oye, pero esa persona va a estudiar, no tengo idea, letras. Bueno, pero igualmente necesita una base matemática. Yo veo las habilidades digitales y el conocimiento científico-tecnológico hoy exactamente así. Así como necesitamos entender cómo funciona la fotosíntesis, así como necesitamos entender cómo funciona el cuerpo humano, necesitamos entender cómo funciona la lógica digital, porque necesitamos atraer pensamiento crítico de todas las disciplinas hacia este constructo que estamos creando, que es el constructo o el mundo digital. Y eso, cuando hablamos de género y diversidad, tiene mucha relación con eso. Porque si no estamos replicando o estamos construyendo algo donde solo algunos van a poder opinar y sobre los otros que no entienden van a quedar fuera. Y todos los que estamos en tecnología sabemos lo que eso significa. Entonces, aquí necesitas un reskilling, un upskilling y una alfabetización digital transversal. Y en ese caso, Mónica, ¿por dónde empezamos? ¿Es un tema de incentivos positivos? ¿Es un tema de regulación, law enforcement, o sea, cosas ahí de presión? ¿Por dónde empezamos? Porque esto es una carrera de largo plazo, una cosa que tiene que empezar poco a poco y hacerlo más grande, pero hay que empezarlo. ¿Por dónde tiramos ahí? Mira, la verdad es que esto para mí son múltiples iniciativas con ambición de escala a múltiples niveles. Yo creo que aquí hay un eje muy relevante en educación escolar, muy relevante. Nosotros en Codea tenemos un proyecto gigante en educación escolar, pero este tipo de proyectos está empezando a ocurrir en Estados Unidos, está ocurriendo en Uruguay, está ocurriendo en algunos países europeos, ¿para qué decir los asiáticos? O sea, hay un eje muy relevante que tiene que ver con craquear la educación. O sea, la educación se tiene que hacer cargo de esto y nos tomará tiempo y significará hacer muchas cosas, pero eso es fundamental. Yo creo que cada vez más hay acuerdo. Estoy ahora mirando un documento que se va a publicar en la ONU, donde esto se está diciendo así, tal cual. Necesitamos meter pensamiento computacional, innovación temprana en el sistema escolar para que esto realmente ocurra. Luego, para mí, hay una dimensión muy relevante que tiene que ver con el eje trabajo. Hay ya cada vez más iniciativas de reskilling y upskilling a nivel mundial. Yo creo que hay coordinaciones que podemos hacer, pero yo creo que esto llegó para quedarse. Yo creo que una disrupción gigante que tiene que ver con las credenciales en el mundo educativo. Las carreras están sirviendo hoy día los cartones, como dicen en Chile, de poco. Movernos a un tema de long life learning, de microcredenciales. Yo creo que el futuro va por ahí. Yo creo que eso está ya empezando a ocurrir y obviamente ahí cualquier iniciativa en escala en el mundo laboral tiene que concentrarse en qué vamos a hacer con esa fuerza laboral que está saliendo hoy día producto de la automatización. Hay que hacerse cargo de eso. Y luego, para mí, hay un tercer eje que es muy relevante desde las políticas públicas, que tiene que ver con la legislación. Yo no digo que la legislación vaya por delante, pero la legislación no puede ir así de atrás, ¿no? Hoy día
no sé cómo está el país donde tú vives. En Chile no hay ley de ciberseguridad, no hay nada, no hay bases. O sea, aquí se pueden perder datos, puede pasar lo que sea. El cibercrimen se ha movido de una manera dramática al tema digital. Entonces, uno sabe que ahí hay unos hoyos y unos vacíos que tenemos que empezar a regular, y quienes son los encargados de construir las leyes tienen que empezar en un track. Los países tienen que empezar a desarrollar musculatura digital. Y esa musculatura digital tiene que ir avanzando hacia hacerse cargo de lo que estamos construyendo. Sí. ¿Y cuáles son algunas iniciativas que nos podría compartir que ha visto que funcionan, ¿no?, en la industria o medio empresarial para promover justamente esta inclusión, diversidad, conocimiento tecnológico? Puede ser buenos ejemplos o malos ejemplos, o sea, igual son muy útiles. Nosotros tenemos de todo tipo. Codea tiene un modelo igual que la industria tecnológica. Nosotros armamos MVPs sociales, los probamos varias veces, tensamos las hipótesis, y cuando vemos que efectivamente generamos un impacto relevante en un grupo objetivo, intentamos escalarlo con financiamiento público o financiamiento privado. Ese es el modelo que tenemos. Hay una iniciativa muy bonita que partimos hace 4 años de la mano de Google, que la hicimos primero en ciertas comunidades de emprendedoras de sobrevivencia, que son mujeres informales que ganan incluso mucho menos que el sueldo mínimo y que básicamente lo que hacen es vender. Puede ser pan, puede ser vender té, cualquier cosa que ellas hagan y que lo venden un poco para poder sobrevivir. Por eso se habla de emprendimiento sobrevivencia. Y lo venden muchas veces en la feria libre, en ese tipo de lugares. Nosotros partimos una iniciativa con la hipótesis de decir, si nosotros a un grupo que no tiene ningún tipo de alfabetización digital le entregamos habilidades digitales, les enseñamos cómo funciona, seguramente van a poder tener un aumento relevante y significativo en sus ingresos. Esa era la hipótesis. Esa hipótesis se súper comprobó. Nosotros tenemos casos de chicas que pasaron por nuestros talleres y 6 meses después habían triplicado sus ingresos solo por poner ese mismo producto en Facebook y aprender a manejar una red social con un fin no de hablar con los amigos, sino que con un fin económico, ¿no? Otra de las cosas que vimos es que algunas de ellas se formalizaron. Eso para los estados latinoamericanos nunca se ha sabido cómo formalizar a una persona informal, ¿no? Entonces, hemos empezado a diseñar un camino a través de este paraguas que son las habilidades digitales, que nos ha llevado a lugares increíbles, como por ejemplo comunidades de aprendizaje. Nos dimos cuenta que las mujeres, nosotros las juntábamos, las entrenábamos y después seguían en la red. Ellas seguían con su grupo WhatsApp y empezaban, oye, ¿cómo hiciste esto? Y se armaba naturalmente una comunidad de aprendizaje, donde las mujeres intercambiaban y decían, oye, voy para allá, ¿por qué no venís tú? Y trabajamos en conjunto. Todo el poder que uno sabe que tiene Internet en el tema de comunidades. Esto empezó a pasar orgánicamente en esos nichos. Entonces nos dimos cuenta que ese era un programa que se podía escalar. Nosotros hoy día estamos escalando ese programa a todo Chile, haciendo una cosa que nosotros llamamos el Train the Trainers, enseñándole a instituciones que trabajan en pobreza a cómo enseñar habilidades digitales a estos grupos, justamente con la idea de crear un mayor impacto. Yo, como estoy en mi rol de APEC, además, este proyecto lo comenté en otro país, en Brunei, y me dijeron, hagámoslo acá. Y ahora estamos con la idea de hacer transferencia a Brunei. Entonces, esas son las cosas alucinantes que tiene la tecnología y esta idea de cómo salimos de eso. Ese es un ejemplo de las cosas que hacemos en Codea. Muy bien, muy bien. Mónica, has comentado también ya, ¿no?, que también en nuestra primera charla hace poco más de un año me comentabas que había días lo mismo, que estaba más optimista, otros no tanto. Bueno, proyectos grandiosos son así, ¿no? Pero ¿cuál es tu sentimiento el día de hoy y cómo ves el futuro? ¿Estamos en el camino que estamos lejos de la diversidad como realidad? Estamos lejos de la diversidad, sí. Sí, yo te diría que además estamos lejos. Yo creo que gracias a Internet y a movimientos de sororidad mundiales como pudieron ser el Me Too y esos movimientos, yo creo que había una aceleración cultural y se ha puesto el tema
de género y de incorporación de la mujer a todas las áreas de la actividad económica y del conocimiento de una manera muy fuerte. No sé cómo está en tu país, aquí ha sido impresionante. Pero luego uno ve los números y resulta que, pasado la pandemia, en Latinoamérica se perdieron muchos más trabajos y en Chile en particular volvimos 10 años atrás en participación de las mujeres en el mundo laboral. Entonces, yo creo que avanzamos, pero también retrocedemos muy fuerte. Hace pocos años, hace 5 o 10 años, habían muchos menos países autocráticos en el mundo que hoy. Cada vez que hay retrocesos democráticos en el mundo, las mujeres salimos muy para atrás. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos en un punto de inflexión donde podemos nosotros pegarnos un salto a nivel de empoderamiento femenino, pero creo que los riesgos son tremendos y por lo tanto, como decimos en tecnología, llegó el momento desde mi punto de vista de acelerar. Yo creo que estamos en ese momento en que o tomamos la bandera, y por eso en Codea estamos muy fuertes con campañas de empoderamiento digital, porque la verdad es que las mujeres estamos súper convencidas, pero aquí hay que convencer no solo a las mujeres, hay que convencer a los stakeholders, a quienes toman el poder, hay que llevar esto a valor económico, y hay que seguir presionando para que estas cosas ocurran, porque el problema, que era lo que tú decías al principio, es que las brechas en este tema se están volviendo exponenciales. O sea, cuando tú te metes a conversar con el chat GTP, que lo mencionaste, y tú le preguntas quiénes son los 10 filósofos más importantes del planeta, no te menciona ninguna mujer. Y luego cuando tú le dices, oye, pero no hay ni una mujer, te dice, oh, perdón, que es súper educado, ¿no? Y te tira una lista, claro, y te tira una lista de 10 mujeres, y le dice, pucha, qué bueno, entonces ¿me puedes contar quiénes son los 10 filósofos más importantes? Y te vuelve a tirar los 10 hombres, ¿no? Y eso es porque está aprendiendo de lo mismo información que está disponible en Internet, como bien decías tú, y por lo tanto es fundamental que las mujeres intervengamos eso. Wikipedia tiene 5 veces más de biografías masculinas que femeninas. Entonces, evidentemente nos tenemos que hacer cargo de esos sesgos desde la construcción, y eso no va a cambiar si no hacemos partícipe a las mujeres de la construcción tecnológica. Perfecto. Y bueno, para nosotros de tecnología que estamos oyendo, ¿no? Que estamos oyendo esta entrevista, ¿qué podemos hacer ahora mismo? O sea, no mañana o no depender del gobierno. Es el código, ¿qué exactamente? Porque para poner acción, ¿no? Para que la gente pueda efectivamente colaborar si quieren, ¿no? Deberían. Mira, yo decir que finalmente el mundo sigue teniendo unos sesgos de contratación tremendo. Está claro que las reglas laborales del juego están diseñadas para hombres y no para mujeres. Entonces, esto no se trata de decir, vengan chiquillas para acá y por obra de magia nos vamos a llenar de mujeres. Aquí hay que hacer acciones decididas y proactivas. Desde cómo se avisa una publicación. Las mujeres tienen efectivamente el síndrome del impostor. Una mujer que postula a un cargo, si no están las 20 condiciones que dice la publicación, no participa del proceso. Entonces, desde el diseño del llamado hasta el proceso de onboarding, tiene que estar pensado desde cuáles son desde el asiento de las mujeres, desde la mirada de las mujeres. Y por lo tanto tenemos que reconocer siempre, los tecnólogos, de que tenemos un sesgo. Y eso yo encuentro que eso es lo primero. Oye, esto tiene que tener algún sesgo y tensionemos eso para que efectivamente lo que hagamos proactivamente, porque yo no creo que los hombres no quieran que lleguen a trabajar mujeres. Yo creo que el tema es que seguimos replicando y seguimos haciendo la misma receta que no nos está resultando. Eso. Y por otro lado, siempre pensar que efectivamente una mujer que se incorpora a un área muy masculinizada se apanica, se asusta, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que potenciar, hay que ayudar, hay que pensar cómo nosotros nos relacionamos desde esa minoría, con harta paciencia y con harta generosidad. Pues yo creo que ahí esta es una industria que le cuesta, está llena de gurús, digo yo, y yo siempre repito mucho esto, cuando me salen los gurús a darme explicaciones atómicas, yo digo, oye, en esta industria no hay gurús. La tecnología más antigua debe tener 10 años, no hay gurús.
Aquí estamos construyendo esto entre todos. Esto es una construcción. Nadie sabe si lo que tú sabes hoy día va a ser válido el próximo año. Todos sabemos que nos tenemos que reciclar y por lo tanto salirnos un poco de ese lugar del gurú para hacer un lugar donde efectivamente nos podamos mirar y encontrar y construir algo que le haga más sentido a todos. Muy bien, perfecto. Comentabas, ¿no? El tema de las empresas, cómo mirar las reglas para poner gente, mujeres, otras minorías. Y he visto otro día un programa de trainees, ¿no? Un programa ahí de una empresa multinacional, dos, la verdad. Una solo para mujeres y otra solamente para minorías. ¿Crees que esto es un camino, de verdad? ¿O es algo que aleja más la persona, la sociedad de estos temas? O sea, cría efectivamente más barreras que inclusión. A ver, yo creo que hay momentos, ¿ok? Yo creo que hay momentos en donde uno efectivamente tiene que hacer determinadas acciones diseñadas proactivamente y que luego, cuando ese step ya lo pasas, las puedes dejar de hacer. Pasa con las mujeres en directorios. La discusión mundial es, hacemos una ley de cuotas, tiene sentido. Hay mujeres que incluso te dicen, pero ¿cómo vamos a hacer una ley de cuotas si las mujeres no podemos esto? Sí, está demostrado que si tú no pones una ley de cuotas, no pasa. El número no cambia. En los países donde se puso la ley, inmediatamente esto se arregló y seguramente en esos países donde llegaron a una proporción de 30 o 40% de mujeres en directorio, ya no es necesaria la ley. Porque una vez que esto ocurre, ya está naturalizado y uno no podría entender que haya un directorio de puros hombres. En Chile, el 40% de los directorios de empresas privadas no hay una mujer. Entonces hay un problema, ¿no? Ahora, volviendo a lo que tú me dices de si hacemos programas para puras mujeres. Bueno, el tema es que las mujeres sienten, como te contaba, súper ajeno el tema de la tecnología. Las mujeres, cada vez que hay un tema tecnológico, dicen, oye, no, esto no es para mí, ¿por qué no llaman al técnico, no? Nos restamos porque nos sentimos que estamos en una zona de confort, sentimos que eso no es para nosotros, que no entendemos nada. Y yo a todas las mujeres les digo, no repitan eso, porque se lo creen, ¿no? Las mujeres realmente creen que nacimos como malas para la tecnología per se. Entonces, evidentemente, mujeres que tienen ya ese prejuicio y ese sesgo, etcétera, y ese estereotipo en la cabeza, si tú les dices, oye, vamos a trabajar en un ambiente cerrado, donde no van a haber hombres, donde no te vas a sentir que lo que estás preguntando es una tontera, efectivamente en ese ambiente y en ese ecosistema más seguro, las mujeres sí se atreven a levantar la mano, sí se atreven a aprender, y entonces rápidamente ese tema que no sabían, lo cambian, ¿no? Entonces, yo creo que hoy estamos en necesidad de generar estos diseños específicos y especiales para poder lograr el cambio, y que seguramente cuando esa brecha se cierre vamos a decir, oye, ¿te acuerdas que teníamos que hacer? Y esto ocurrió, Eduardo, con el voto femenino incluso, ¿no? Si no te creas que cuando las mujeres empezaron a votar, fueron todas las mujeres el primer día a votar. Esto es un proceso, pero como siempre, hay que dar y hay que hacer las acciones proactivas, y luego, una vez que ya ganaste ese espacio, sin duda ya no es necesario y seguirán otras estrategias. Muy bien. Mónica, bueno, hay demasiado contenido y seguramente hay muchas cosas que hablar, pero el tiempo nos va. Y quería dejar, antes de nada, agradecerte por el tiempo, por compartir nuevamente tu visión, la visión no solamente de Chile, pero la visión global, una visión de una mujer que ha sido pionera, emprendedora y todo lo demás. Eso es muy importante ahí para que justamente podamos ahí empezar a cambiar las cosas, ¿no? Pero es una semilla solamente, pero aún así yo creo que es muy importante tener una voz ahí hablando estos temas muy a menudo. Entonces, muchísimas gracias por compartir tu visión, experiencia, visión global de todo. Y quería dejarte ahí un tiempo para que puedas dejar el último mensaje. Bueno, primero agradecerte. Yo soy una fan de ustedes, me encanta lo que hacen, me encanta, creo que hay que masificarlo, que hay que extenderlo. Me alegro que estén hoy día en nuevos formatos, porque la verdad es que el expandir el conocimiento científico-tecnológico hoy día es una obligación, y es una obligación para mí ética y moral. Yo creo que esta industria tiene que abrirse a todas las áreas del conocimiento. Tenemos una tremenda responsabilidad porque el cambio que se está gestando producto de lo que nosotros hacemos en el día a día, en nuestro trabajo,
es un cambio que no afecta solo a lo externo, nos afecta a nosotros desde lo más íntimo, a lo humano, ¿no? A nosotros como especie. Entonces, me encanta lo que hacen. Si cualquiera de los que está escuchando esto les interesa saber más, codea.org, ahí nos encuentran, pero además yo creo que muchos de los programas que tiene la Fundación son completamente aplicables en distintas partes del globo, y yo creo que tenemos que estar preocupados ya no de hacer pequeños proyectos con impacto, tenemos que pasar a la escala. Necesitamos proyectos de escala grande, con Ns grandes, con millones de beneficiarios, porque la fuerza laboral completa hoy día está amenazada, y por lo tanto necesitamos coordinarnos con otros países, generar estas mejores prácticas, compartir el conocimiento. Yo siempre digo que aquí hay que hackear el código, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Hasta pronto. Nos veremos brevemente, seguro. Sin duda. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Future Hacker. Life. Path. Future.